Primero, lo que estamos viendo son las expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? Pues hemos convertido ya, es una rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Ahorita lo que estamos viendo son cantidades, directamente un número, o una expresión que nos estén generando, ¿verdad? Ya la palabra la convertimos en un símbolo. Es todo lo que nosotros hacemos. Muy bien, la variable, la que era constante, las frases que utilizábamos muy a menudo, que era suma, total, añadir, más que, incrementando, todo eso era una suma. El menos, que era el de sustraer, la diferencia, menos que, decremento o la resta. El por, que significa multiplicar, producto, tantas veces, por o factor. El entre, que era dividir, partir, cociente, entre y sobre. Esas palabras las utilizamos, las tomábamos de referencia cuando hacíamos el ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Generalmente ahí hacíamos ejemplos, el doble de un número, 2x, el triple de un número, menos 10, 3x menos 10. La diferencia entre la tercera parte de un número a y el opuesto de 6. Entonces, como habla de la tercera parte, hay que dividir a entre 3 menos el opuesto de 6. El opuesto de 6 es negativo 6 y por eso teníamos esa expresión. La suma de un número con el doble de otro, a más el doble del otro. Y el producto de dos números, x. Por eso hacíamos eso. Muy bien, vamos a ver la siguiente parte. Eran las reglas que nos decían de que ahora ya no vamos a escribir el símbolo por, sino que queda sin el símbolo por. También con el símbolo menos, ahora lo cambiamos por, lo colocamos siempre los números al principio, ¿verdad? Ya no va en medio ni al final, sino que va siempre al comienzo. Esas reglas las que utilizamos. Ahora no vamos a escribir menos m por menos m por menos m, sino ya la potencia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros utilizamos. Y esas son algunas de las reglas para escribir expresiones algebraicas. Y comenzamos haciendo ejercicios. Escribir las expresiones sin el signo X y aplicar las reglas que utilizamos. Aquí está la actividad 47, la parte 2. Ya lo hicimos, la parte 3 también, la parte 4, 5 y 6 ya los hicimos. Y vamos ahora con la parte 7 y la parte 8. Muy bien, yo voy a hacer 2 de ellos y ustedes me van a hacer el último, que es el C, ¿verdad? No, yo voy a hacer 2. Yo no les voy a decir cuál. Ustedes van a hacer el que haga falta de tarea. Entonces, vamos a comenzar. Dice, indica la expresión algebraica que representa la medida del segmento AB. En cada caso le voy a hacer el A. Observen que X está desde A hasta este punto. Y mi 3 está desde aquí hasta aquí. Recuerden que en esta gráfica lo que se ve es una medida, es como una regla, ¿verdad? La regla lo que genera, observen, la regla lo que genera es una medida, todo esto tiene una medida y aquí le está diciendo que en esta medida hay desde un punto hasta X y lo que sigue es 3. Entonces, toda la medida de esto es una suma, tanto de este y de este, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, aquí, ¿cómo va a quedar la expresión? Va a quedar como que en este caso es X más 3. Así quedaría la expresión, ¿verdad? Como X más 3. Recuerden, este es mi segmento AB. Y dice que de aquí hasta aquí mide X. Y de aquí hasta aquí mide 3. Entonces, ¿cuánto es toda esta línea? Es la suma de X más 3. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. A ver, el C. Ustedes hacen el B. Ahorita lo van a hacer. Profe, Dígame. una pregunta de la, ¿cómo es que está el signo B, el más ahí? El más, nosotros nos imaginamos, vea,
Me está diciendo que esta es mi recta, toda esta es mi recta. Observe. De aquí a aquí, observe la imagen mía. Ajá. De aquí a aquí es X, ¿verdad? Todo esto mide X. Pero de aquí a aquí mide 3. ¿Cuánto es toda la recta entonces? Es la suma de X más 3. Ya. Ok, muy bien. A ver, en el C me dice que todo esto mide ¿cuánto? Hasta aquí. Dice que todo esto desde aquí hasta aquí mide 11. Y que el último, aquí, un poquito de aquí, ¿cuánto mide? 11. No, arriba, véalo. Z. Ajá, entonces, ¿cuánto sería el total? Z más 11. Z más 11 11 más Z. o 11 más Z, es lo mismo. Aquí lo vamos a escribir. 11 más Z o Z más 11. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Okay? O El otro es Y más 9. excelente. El otro es Y más 9. Lo acaba de decir Ernesto. Le hizo la tarea Ernesto. A ver. Y más 9. Pero, ¿cuánto es Y más Y? Y. No, tiene 1 más 1. O sea, bueno, así lo vamos a dejar porque es lo que vamos a aprender más adelantito. Así lo vamos a dejar. Y más 9, como dice Ernesto. Vamos a dejar. Listo, ya hemos hecho la actividad 7 entonces. Recuerden, lo que está generando es toda una línea y le están partiendo la línea en 3 partes, ¿verdad? Y les dice que de aquí a aquí mide Y. Ahí está el primero. De aquí a aquí mide otro Y. Y de aquí a aquí mide 9. Entonces se han partido en 3 partes distintas. Por lo tanto, hemos encontrado 3 particiones y por eso las sumamos todas. Y bien, eso es todo. Solo les están enseñando a hacer, ver y poder identificar, o sea, ver una imagen y poder identificar cómo puede suceder una suma o cómo puede suceder hasta una resta. Si nosotros le dividimos y la partimos en 2, ¿verdad? Sería una resta porque le estamos quitando a nuestro espacio, ¿verdad? Entonces, a ver, en el 8 dice, escribe en el espacio el número que corresponde. A ver, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y hay más, ¿verdad? Ahí está, hasta el G. Ahí lo tenemos. A ver, la primera dice, el doble del cuadrado de X. ¿Cómo se escribe el doble del cuadrado de X? ¿Cuál será eso? 2X. 2X a la 2. El doble del cuadrado de X. ¿Será esta o será esta? Ah, esa es, ¿ve? La que marcó. Vamos a ver, la vamos a marcar de colores distintos para que La que está en el paréntesis, la B, la C. al costado o La C, profe. La C. la C, ¿verdad? O la E. La C. Bueno, La C, profe. No, la E, la E. vamos a ver, veamos. La E. Eso lo vamos a ver hasta que terminemos de leerlos todos. A ver, la siguiente dice el cuadrado del doble de X. El cuadrado del doble de X. El cuadrado es cuando elevamos a la 2. El doble es cuando va multiplicado por 2. A la par. Entonces, vamos a ver, sigamos leyendo. La diferencia entre el doble de X y 3. Diferencia entre
el doble de X y 3. ¿Cuál sería ese? La B. La G, El G, profe. el G, Es el G. Ok, vamos a ver. Vamos ahí. Es el G. Decían que el 1 es el C, que el 2 es el E, y que más, y que el 3, el que acabamos de encontrar, es el G. el G, Vamos a ver. Vamos a ver el 4. El doble de la diferencia entre X y 3. Escuchen, el doble de la diferencia. La F. No. la F, La F tiene una división, ahí hay que tener mucho cuidado. El doble la D, se diferencia, ahí hay que conocer bastantes esto, miren. Cuando habla del doble, cuando habla del cuadrado, habla otra vez el cuadrado y habla el doble. Aquí habla de la diferencia, habla el doble. Es la número A. Habla el doble, habla de la diferencia. Habla del 5, dice, la división entre la suma de X y 3 por 2. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería esa? Es la que más claro está. ¿Cuál sería? la F, La F, es la que más claro está, la verdad. Para ustedes el más claro es este. Pero la otra que preguntó es la número A. Esa es la número 5. A ver, ¿cuál dice Gerson? Número 4. La número 4, el doble de la diferencia entre X y 3. ¿Cuál es? La número A. Porque diferencia es menos. Está en el cuadrito que nos dio, que está aquí en el libro también. Menos de sustraer diferencia. Pero podría ser esta también. ¿Cuál, bro? Ya les digo. La G. Pero podría ser esta también, porque habla de menos y aquí esta tiene menos y esta también tiene menos. La última, la suma de los cuadrados de los números X y 3. ¿Cuál sería? la B, Muy bien, es la que más clara también está. Entonces sería 6. Muy bien. Ok. Nos hemos confundido en dos. En dos. Observen cómo lo hicieron ustedes. Aquí hay 6. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sobra uno. Sobra una. Sobra una. ¿Quién es la que sobra? Pues sobra la D. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijeron la D en esta? Porque dice la suma de los cuadrados. O sea, que ¿quiénes tienen los cuadrados? Los números X y los números 3 tienen los cuadrados y ahí los tienen. Por eso es la suma de los cuadrados de los números X y 3. ¿Verdad? Profe, solo la C queda vacía. No, la D, esta va a quedar vacía. ¿Por qué? Esta me debería de decir la suma de X y 3 al cuadrado. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, comenzamos entonces. La primera, 2x menos 3. ¿Cómo lo expresaríamos? ¿Ustedes cómo lo expresarían? 2, el doble de X y la diferencia de 3. Otra forma de hacerlo sería, ¿cuál es la forma que tienen en su libro en la parte del 1 al 6? ¿Cuál es? Estaban confundidos aquí.
Pero hay una de más. Así es, la que está encerrada está además. A ver, la A, ¿qué número sería? Ya estamos claros. Escuchen otra vez. El doble del cuadrado de X. El doble del cuadrado de X. El doble del cuadrado de X. La E. De E se están hablando, miren, de la E, como dice la compañera. Entonces, esta es la número 1. Ahora vamos a ver el cuadrado del doble de X. Entonces, La estamos 2. hablando La C. del cuadrado del doble de X. Entonces, se La están C. ingresando adentro. Muy bien, este es el C. Entonces, con esto tenemos que quedar un poquito claro. El doble del cuadrado del doble de X. Muy bien, este es el C. Y estamos hablando del número 2. Ok, vamos con el 3. La diferencia entre el doble de X La A. y 3. A. La El doble de X con 3. Muy bien, este es el número A. A es el número 3. Muy bien. Siguiente, vamos con el 4. El doble de la diferencia entre X y 3. Vean. Es El la doble de la diferencia G. 2. de X y 3. Muy bien. La G. Este sería el número 4, ¿verdad? Muy bien. Y hemos terminado entonces. Entonces, a ver, tenemos que tener claro esto. ¿Cómo pueden ustedes expresar esto viendo aquí? Pues dibujando ustedes. Ustedes tienen que hacerlo aparte, no ver lo que tienen aquí, sino leer lo que les están dando y escribirlo. Así lo van a poder notar mejor. Entonces, primero escriben lo que les están dando. Ustedes lo expresan y ustedes van a ver lo que tienen y lo relacionan. Y con eso pueden dar la respuesta correcta. ¿Vamos? Ahora salgo a las 10:30. Muy bien. Comenzamos entonces. Continuamos. A ver, vamos con la parte número 9. Vamos a borrar esto. Lo copiaron anterior, ¿verdad? ¿Estamos listos con esto? Sí. Excelente. Voy a borrar entonces. Recuerden que estamos trabajando con sus tareas y ustedes mismos me están ayudando a resolverlas. Listo. Vamos entonces con la siguiente parte. Aquí los voy a dejar solos trabajando porque ustedes ya lo hicieron, ya lo vieron. Vean, dice, escribe las siguientes expresiones conforme a las reglas convencionales. ¿Y qué decía las reglas convencionales? Que se eliminaban las X, ¿verdad? Que se colocaban los términos enteros, o sea, los números al comienzo, o las constantes, como nosotros lo conocemos. Que se eliminaban los paréntesis, los dejábamos juntitos si había un for, ¿verdad? Entonces, que si había una multiplicación, el término lo colocamos al comienzo. Entonces, yo voy a hacer, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 8 serían 16 ejercicios. De estos 16, yo voy a hacer 5. Ustedes van a hacer el resto ahorita, no mañana ni más tarde, lo vamos a hacer ahorita. Entonces, a ver, escojan. Jefferson, ¿cuál quiere que yo le resuelva? Jefferson Ramírez. No le escuchamos. El F. El F. Muy bien, vamos a hacer el F. Luego les pregunto a otros 4. El F. En el F nosotros vamos a escribir lo que vamos a hacer. Lo que tenemos son 2 paréntesis y el símbolo por. Entonces, entre paréntesis vamos a escribir X más 1 y lo que acabamos de hacer, nuestra regla dice que ese por se elimina.
Entonces vamos a escribir x menos 2. Es todo lo que dice el f, ¿verdad? Es todo lo que dice. Nosotros quitamos el por y solo colocamos ellos dos juntitos. Y eso indica una multiplicación. Muy bien. Agner, de los 16 ejercicios, ¿cuál menos el F? ¿Cuál usted desea que les ayude a realizar? El M. El M, lo ve complicado el M. Muy bien escogido. Muy bien, vean el M, observen aquí, el ejercicio M. El M dice 0.2, está el símbolo por, que es el primero que vamos a omitir, más menos 1 por n entre 5. Entonces hay dos cosas que vamos a hacer. Primero es el por del 0.5 y la segunda parte es ese entre. El entre lo escribíamos como un sobre. Para eso lo vamos a ver. Vamos a retroceder un poquito. Solo quiero retroceder. Vean. Aquí están las reglas. El entre lo escribimos como fracción. Recuerden, el entre lo escribimos como fracción según su regla. Aquí la última regla. La división es una expresión algebraica y se escribe como fracción. ¿Sí? El menos 1 ya no lo escribimos como menos 1, sino lo escribimos como un menos nada más. El por lo quitamos, ¿verdad? Igual aquí. Entonces vámonos al ejercicio. Estamos. Entonces vamos a hacer el M y vamos a escribir todas las expresiones posibles. Muy bien. Aquí me va a quedar entonces 0.2 M. El por ya lo quitamos. Más, vamos a escribir el menos 1. Ya no escribimos menos 1, solo escribimos menos n. ¿Verdad? Y aquí ustedes, yo voy a escribir el símbolo sobre, pero ustedes colócanlo como división, yo no lo puedo colocar. Entonces, vamos a ver, lo voy a dibujar. Voy a dibujarlo. Sobre 5. ¿Verdad? Así me va a quedar. Menos n sobre 5. Y aquí vamos a escribir entre paréntesis esto. ¿Verdad? Ahora díganme algo. ¿Sí recuerdan cuánto significa más por menos? ¿Cuánto es más por menos? Menos. 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 Entonces esto va a ser igual a 0.2 m menos n sobre 2. Sobre 5, ¿verdad? Vamos a escribirlo ahí. Menos mn sobre 5. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahora, teniendo ese, ya tenemos 2. A ver, ¿quiénes más me van a decir? A ver, Ernesto, escoja, ¿cuál quiere que les ayude? El último. El último. No, la O. La O. Muy bien, el último estaba fácil, Ernesto. A ver, el O. Muy bien, el O sí está un poquito largo. Vean, primero está una división. Q entre esta división, ¿verdad? Por 3 más R por 2 entre 5. Entonces lo vamos a escribir, lo voy a escribir así. Esto va a ser igual a Q entre, es Q, ¿verdad? Q. Voy a ponerles aquí para que lo identifiquen. Q entre 4. Pero 4 por 3, ¿verdad? 4 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 por 3? 12. Ya vamos a escribir de un solo. 4 por 3. Q entre 12.
más R por 2. El 2 lo pasamos al principio, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sería 2R. Es la primera, una de las reglas. El 2 ya no lo podemos poner al final, sino que lo colocamos al principio. Entre 2. Entre 5, perdón. Ahí lo tenemos. Muy bien. A ver. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Estamos claros, ¿verdad? Recuerden que lo que estamos haciendo es omitiendo esas reglas. Las reglas las estamos aplicando aquí para ya no hacerlo tan grande, sino que irlo reduciendo. Profe, Dígame, Gerson, ¿cuál? se negra, no miro nada. ¿Cómo? Se mira negra la pantalla, voy a salir y volverme a entrar. ¿Solo Gerson me mira negra en la pantalla? Sí. Sí. Ok, muy bien. El G. El ¿Cuál G. quieren que les ayude? G. El G. Ok, Carlos, gracias. El G. Este vamos a hacer. Muy bien. Este menos 9, recuerden que aquí solo lo que está es una multiplicación y el por lo vamos a omitir y lo vamos a escribir al comienzo el menos 9. Entonces lo vamos a escribir como un texto. Esto va a ser igual entonces a menos 9 y entre paréntesis vamos a escribir 1 más b. Lo que estamos haciendo es estructurando nuestro ejercicio que está bien grande y lo estamos haciendo lo más pequeño posible. Lo estamos simplificando utilizando las reglas. Pero le aplicamos aquí el de eliminar ese por y el de pasar la variable, perdón, la constante al principio. 1, 2, 3, 4. Les falta uno. ¿Quién lo quiere escoger? La J, profe. La J. La J. Aquí, muy bien escogido. A ver, en la J hay que primero hacer lo que es la suma. ¿Verdad? 5 más 1. Vamos a ver, vamos a escribirlo bien. No vamos a hacer la suma, solo lo vamos a escribir bien. Este por lo vamos a omitir. Esto va a ser igual a 3m. Entre 6 sería, profe, sumado. No, entre 5. Entre 5. Y el más 1 lo vamos a dejar aquí al final. Oh. Primero se hace la división y por último la suma. Porque vamos a llevar un orden. Primero son divisiones, luego multiplicaciones y por último sumas, restas. Entonces aquí lo tenemos. Es m entre 5 más 1. Profe, Dígame. ¿verdad que el A, como no me conecté a la clase cuando estaba enfermo, primero le ponen los el B, primero le ponen los números y de ahí las letras? Así es, primero los números y después las letras, así como hicimos aquí. ¿Serían entre paréntesis? No. No. ¿El A quiere hacer o cuál? No, preguntándole del D. Ok. A ver, ajá. El B es, que ¿cómo sería? Sí, Observe. Colocamos el 5. Y luego vamos a escribir el D y el E. Colocamos el número primero y luego las dos letras, que es el D y E. Paréntesis no colocamos, paréntesis solamente colocamos cuando hay un menos o cuando hay una expresión aquí, ¿vean? Profe, Dígame. para la casa va a dejar la tarea. Sí, las demás van a terminarlo porque no tengo tiempo, pero no se me vayan a ir porque quiero pasar lista estos minutitos que me faltan.